tenías diferentes posturas teológicas en ciertas cosas, y de nuevo es de regreso exactamente a lo que John dice. RC siempre decía, oye, cuando haya un problema yo te llamo, cuando salgan los disparos. Hablemos de quizás la parte más profunda y oscura de la amistad, que es cuando un amigo nos falla. Y todos hemos tenido esa experiencia de traición de un amigo que se mete al error o se mete al pecado. Quizás pueden ayudar a los pastores aquí a procesar cuál fue una expresión en común, lo que fue algo común para el apóstol Pablo, el Señor Jesús, cuando amigos te fallan, cuando eso sucede. ¿Cómo continúas entregándote a las vidas de personas? ¿Cómo te aseguras de que no te vuelves autodefensivo, sino que sigas invirtiendo y amando a los amigos, incluso cuando los amigos fallan? Hablen un poco de esa experiencia en el ministerio, Pastor John MacArthur. Bueno, creo que para mí, regresamos al Señor y Judas. Se remonta a Pablo y Demas, los mejores de los mejores de los mejores van a ser traicionados. Y entre más inviertes en alguien, más potencial tiene en que te va a devastar. Entonces, puedes ser cuidadoso. Mi papá me dijo, cuando yo estaba comenzando en el ministerio, algo a lo que te referiste hace un minuto, no te acerques a la gente con la que sirves porque te vas a hallar estando profundamente decepcionado. Normalmente recibí el consejo de mi papá, pero ese no, porque fui superado por mí por la experiencia de Cristo, y no solo con Judas, incluso con Pedro. Si él fue decepcionado por Judas, quien era un diablo, cuánto más decepcionado iba a estar él con Pedro, quien era un creyente verdadero. Entonces, ¿quién soy yo para esperar lealtad de toda persona todo el tiempo? Y sabemos lo que Pablo soportó, fuera Juan Marcos o Demas o quien fuera, todas las demás historias, todos los demás me han dejado. ¿Cómo puedes llevar al final de tu ministerio y decir, todos me han desamparado? ¿Cómo es eso posible? Tú eres el apóstol Pablo y tú eres la razón por la que alguien incluso es un cristiano. Pero tienes que entender que eso va con el terreno, es parte del paquete. Eso es parte de eso. No puedes tener algo en tu corazón en donde puede haber algo diferente, pero para mí el Señor siempre, quizás es diferente para John, pero para mí me equilibra más me enfoco, el descanso en el hecho de que si le pasó a Pablo y a nuestro Señor, probablemente debo esperar mucho más de mí que de lo que yo reciba. Hay una conexión interesante que vi hasta hace 3 años en el texto Demas, en el versículo 7, creo que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me espera una corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me dará a mí, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y 2 versículos después, Demas ha desaparecido amando este mundo. Entonces creo que una respuesta a la pregunta, ¿cómo sobrevives a un Demas?, es amar la segunda venida, lo cual generalizado significa algo así. Este mundo está lleno de decepciones. Diariamente tiene una decepción. Una situación no va a salir como tú querías, alguien te decepciona. La vida es decepción. Algunas cosas probablemente quebrantaron su corazón, pero en el caso de Pablo, pero Pablo amaba tanto a Cristo y la segunda venida que todo va a estar bien. Entonces creo que tener una manera de pensar celestial es la manera en la que Jesús nos dijo que enfrentáramos la calumnia en Mateo 5, ¿verdad? Cuando dijeron, todo tipo de cosas os vituperen, regocijaos y estad contentos. ¿Por qué? Grande es vuestro galardón en el cielo. Entonces, ¿cómo operas en esta calumnia? A menos de que ames el cielo, a menos de que creas en el futuro, en el mundo venidero. Entonces, esa es una parte. Otra parte, yo diría, acerca de la traición es,
No te amargues y esperando la reconciliación. Podría parecer absolutamente imposible que esta relación pueda ser arreglada. Esto no va a pasar. Esto está tan feo. No creas eso. Dios hace milagros. Entonces, la peor traición que jamás experimenté en 1983, un adulterio de 7 años, hombre con quien trabajé 10 años, destruyó la iglesia. 235 se fueron. Creo que 1200 teníamos venían a la iglesia. 235 no les gustó la disciplina de la iglesia. Y, y cené con ese hombre 10 años después y lloramos y nos abrazamos el uno al otro. Y asistí a su funeral y abracé a su esposa y terminamos bien. Estuvo bien. Vamos a estar en el cielo juntos. Y eso es posible. Realmente es posible. Y su trabajo es creer eso y no ser el que está siendo soberbio y le dice, sácate de mi vida y no te acercas por cómo destruiste esta iglesia o esta relación. Entonces, crea usted que el milagro es posible de la reconciliación que podría pasar. Hablando, desarrollando eso, edificando sobre eso, creo que también tienes que ver a esa persona como un instrumento mediante el cual el Señor está perfeccionándote. Esos son los mejores momentos de tu beneficio espiritual. Derriban tu soberbia y tu confianza en ti mismo y tu sentido de privilegio y derechos esperados. Y si tú ves a la persona que más te lastimó como el instrumento que Dios usó, vas a entender entonces de lo que Pablo estaba hablando cuando dijo a los corintios del aguijón en la carne. El Señor dijo, no voy a quitarlo, porque cuando eres débil eres fuerte. Y creo que nunca vamos a ser demasiado débiles para ser eficaces. Esa realidad de 2 Corintios capítulo 12 realmente se ve en todo el libro, ¿no es cierto? El sufrimiento pastoral va a ayudar a la gente. Está en todo el libro. Capítulo 1. Que seas consolado con la consolación con la que habéis sido consolado por Dios. Entonces, si te preguntas, ¿por qué estás enfrentando el infierno que enfrentas? Es por el bienestar de tu congregación, pastor. Dios quiere hacer algo en tu corazón de pastor que te va a hacer más sabio, compasivo, amoroso, con mayor sabiduría, preocupado. Amén. Los dos han luchado por la verdad. Varias controversias doctrinales difíciles. Han peleado por la verdad en asuntos éticos, como de los que están hablando. Alguien, por ejemplo, se desvía al error. Creo que modelan los dos, ustedes dos, ser guerreros por la verdad. Y esta conferencia se enfoca en la verdad que triunfa. ¿Cómo debemos pensar acerca de pelear por la verdad y mantener esa conciencia plena de la gracia? Otra manera de decirlo es, ¿cómo diferenciamos en nuestra lucha por la verdad entre contender y ser contencioso? ¿Cómo podemos ser bulldogs y al mismo tiempo ser seguidores del Cordero? Eso es bueno. Debe ser un predicador. Se oye como H.B. Charles. ¿Qué piensas? Te doy más tiempo. Yo amo a John Owen, a Machen. Hace años escribí de contender con nuestro todo. R.C. Sproul escribió algo para eso, un prólogo, algo. Le gustó. Eso quiere decir que estuvo muy bueno. Pero esta es la cita que hizo toda la diferencia para mí. Ha sido oro. Owen dijo que debemos tener comunión con el Señor en la doctrina por la que contendemos. Tener comunión con el Señor en la doctrina por la que contendemos.
Esto es lo que significa para mí. Entonces estoy peleando por la justificación con N.T. Wright, el asunto de N.T. Wright o calvinismo contra Roger Olson o lo que sea. Y conozco a estos hombres, he tenido comunicación con ellos. No es que ahí les hablamos bombas por arriba de la barda, no. Mi deseo que yo sea auténtico con ellos y real con ellos y que yo no sea contencioso, sino es justificación o la soberanía de Dios conforme entro yo a la batalla, sea ahí en un libro o comiendo. Quiero decir, Señor, no quiero que esto sea un juego. No, yo no quiero jugar juegos de doctrina o de palabras o de proposiciones. Yo quiero conocer la dulzura de la santificación, de la justificación, hablando de lo preciado y hermoso que es la soberanía de Dios. Es la única razón por la que quiero defender esto. No quiero pelear por esto y ganar para ganar una batalla, sino quiero disfrutar a Dios, creo que es lo que Owen quiso decir. Quiero disfrutar a Dios en la doctrina por la que estoy contendiendo. Y, y la diferencia es cambiarlo de ser contencioso a contender de manera humilde. Creo que eso es verdad. Eso va a evitar que te enojes o que seas hostil. Porque si tú amas esa verdad, eso básicamente cautiva tu corazón. Eso es lo primero. Entonces, esta es una verdad que amas. No es un palo para pelear, para pegarle a la gente. En segundo lugar, esta es una persona que tú amas o por quien te preocupes. Entonces, tu actitud va a ser la combinación de qué piensas de la verdad y qué piensas de la persona. Y si lo pierdes en uno de los dos lados, si tratas de ganar un argumento, vas a ser contencioso. O si eres indiferente hacia la persona, vas a terminar frustrado con lidiar con la persona y vas a perder la ternura y la persuasión que el Espíritu de Dios quiere que tengas mientras que estás tratando de convencer a la persona. Eso es muy útil. ¿Puedo decir algo? Sí. El gozo, junto con el amor, tiene un efecto enorme. Si puedes perder tu gozo así de rápido en un argumento. El enojo es algo omnívoro, una emoción omnívora. Come todo. Come la compasión, come el gozo, come todo. Si el enojo se apodera de ti, el gozo es un gran antídoto. Entonces, en tu iglesia local, ahora, podemos hablar de controversias grandes aquí, controversias públicas, pero en tu iglesia hay controversias. ¿La gente le gusta lo que dijiste o crees? En una ocasión un hombre no le gustó mi escatología y le puedo decir de qué lado estaba, pero prediqué el domingo en la tarde y yo dije, no puedo imaginar por qué quieres hacer eso. Y él está sentado detrás. Yo no quiero, yo quiero eso. Estaba allí en la iglesia, ¿sí? Aquí hay otra ilustración de alguien que se reconcilia. Y yo le dije, junto con las otras personas ahí sentados así en la parte de atrás, voy a regocijarme más que tú y voy a hacerlo, voy a repasar. Y lo hice. Pero ese hombre en particular, yo creo que estaba a mis 30 años de ministerio y nos volvimos amigos cercanos. Nunca estuvimos de acuerdo, amigos cercanos. Y cuando él se mudó a Iowa más tarde, me llamó después de unos 6 años y dijo que su esposa había muerto y si podía estar a cargo del funeral. Entonces, no piense usted que la gente que se para en el servicio y dice, no estoy de acuerdo con usted, pastor, no piensen que van a girar 180 y te van a amar después, porque lo que está debajo de eso es una razón por la que nos queremos tanto, es porque él amaba la Biblia. Él amaba la Biblia. Pensó que yo era no bíblico, pero después de 6 años, después de unos años, después de 2, 3 años, él dijo, Piper no es no bíblico. Él está
él dijo, bueno, tenemos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo con esto. Pensar en sus ministerios y qué van a decir de eso va más allá de nuestra capacidad como personas, con nuestro entendimiento limitado, cómo Dios opera y cómo desarrolla las cosas. Pero creo que no es especulación decir que, aunque han escrito cientos de libros entre los dos de ustedes, decenas de miles de páginas, volúmenes de palabras, muchos años a partir de hoy, los dos van a ser conocidos por un libro, en primer lugar y sobre cualquier otra cosa que escribieron. Creo que tú vas a ser conocido por deseando a Dios y tú vas a ser conocido por el Evangelio según Jesucristo. Esos son libros que definen, que forman, con un impacto enorme, que reflejan el pulso de sus ministerios y el énfasis de sus vidas. Me gustaría que consideren por qué esos libros. Especialmente me interesa, Dr. Piper, me digas por qué ese es el caso con el Dr. MacArthur. Y Dr. MacArthur, ¿por qué piensas que ese es el caso con el Dr. Piper? Bueno, eso no es lo que yo pienso. ¿No metiste eso en las notas? Eso va a ser divertido. Hombre, vamos. Yo puedo dar una respuesta con respecto, quizá no muy inteligente, con respecto a John Piper. Creo que por qué ese libro significó para su vida. Por su vida fue revolucionada permanentemente por Jonathan Edwards. No conozco un John Piper sin Jonathan Edwards. No, esto es, así lo percibo, yo estoy de afuera, así, pero no puedes sacudirte de esto. Anoche estabas hablando lo que dijiste 50 años atrás. No puedes sacudirte de eso. Y alguien dijo eso. ¿Qué pensaste? Fue lo mejor de lo mejor de lo mejor de John Piper. Porque está tan profundo en su vida, que está en todo ser en toda fibra de su ser. Y todo en la Biblia lo lleva a eso, ese placer y creo que Dios usó a Jonathan Edwards. Eso es lo único que puedo decir. Él lo dijo anoche. Yo soy eduardiano, por tu propia confesión. Eso es sorprendente, todas las oportunidades que se ofrecen, que se nos ofrecen para ser influenciados por la gente. ¿Qué está haciendo al usar a Jonathan Edwards en tu vida de una manera que no puedes deshacer? Cuando tú tomaste a Jonathan Edwards, creo que incluso más allá de lo que Jonathan Edwards pensaba que podía ir. Entonces, sí, el despertar a esas verdades lo definen. En mi caso, bueno, yo debo decir eso. Yo iba a decir que en mi caso, probablemente en todos nuestros casos, este es un comentario final, nos tomó más tiempo para salirnos de el grupo que tú, aunque tú comenzaste al principio diciendo el hedonismo cristiano, tú sabías que se oía raro, pero aquí tú nos ganaste a lo largo de los años y nos tocó más tiempo asimilarlo a nosotros, pero nos ganaste. Gracias. ¿Es algo cierto? ¿Algo? Todo lo que dijiste fue verdad. La última parte voy a ver. Bueno, no puedo hablar por todos, pero yo hablo por mí. Vamos a esperar y ver. Él ya respondió la mitad de mi pregunta. Al predicar el sermón que predicaste hace 2 noches atrás, este es tu tema de hace 40 años, el Evangelio según Jesucristo. ¿Y dónde está la obediencia en la iglesia hoy día? Esta es mi interpretación, porque eso lo cautivó y
predicó el mismo sermón de lo que escribió el libro ahí. Y nunca, yo no pude bajar ese libro cuando estaba tan emocionada, porque es lo que yo estaba peleando en esos días. Es la creencia fácil que los dos consideramos, que en ese entonces estaba tan desbordada como hoy día. Muchos incrédulos en la iglesia. Entonces lo que John vio en las palabras correctas de Jesús, si me amáis, amas, el que ama a padre, madre, más que a mí, no eres digno de mí. Digo, eso es totalmente radical. Simplemente no vas a ser cristiano si no me amas. Y la obediencia fluye del amor. ¿Cómo me ama? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Muchos van a quedar impactados. Incluso él vio todas estas palabras radicales y incluso a la iglesia local y pensó, no, ¿no han visto la Biblia? Oigo el mismo evangelio, entonces creo que ese libro presentaba que Santiago 2 debe estar en la Biblia. Sí, no es una epístola de paja. La fe, si la fe no te transforma en una persona que ama a otras personas y produce buenas obras, no es fe salvadora. Y por lo tanto, las iglesias necesitan ser confrontadas con la carnalidad como algo peligroso para sus almas. Y eso es lo que yo estaba enfrentando. Yo pensé que nunca había considerado que yo era un evangelista eficaz, aunque me emociona hablar de cómo alguien fue salvo. Algunos de ustedes me compartieron con ese aliento, pero porque alguien lo usó el hecho de que oyó mi testimonio. Pero ¿cómo ves una iglesia que no se ve salva? Su cristianismo es tan tibio que Jesús los va a vomitar de su boca. Y yo quería hacer una especie de avivamiento de hedonismo cristiano. Y la relación entre los dos libros es así. Cuando publicaste eso y después este libro de gracia futura y lo que es la santa. Y lo único que estoy haciendo es tratar de completar lo que MacArthur está diciendo. Debes obedecer y si tienes fe salvadora. ¿Y sabes por qué es eso? Yo estoy diciendo, porque la fe salvadora es estar satisfecho en Jesús y eso cambia todo. Eso es lo único que es. Son dos, van de la mano. Es como guante y mano. Es bueno. Continuemos hablando de la predicación, pero más específicamente acerca de el acto de la predicación. Y quiero que piensen en alentar a estos hermanos en lo duro que es la predicación, el gozo de carga el gozo de la carga que es predicar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Cómo su manera de ver la predicación ha cambiado desde que fueron predicadores jóvenes. ¿Cómo ven ahora la predicación? Y quizás la pregunta es, ¿por qué todavía creen? ¿Y de dónde vino este compromiso? ¿Por qué todavía creen en la predicación expositiva después de todos estos años y estos miles de sermones? ¿Cómo es que su predicación ha cambiado? ¿Por qué todavía creen en la predicación expositiva? Doctor MacArthur. Bueno, esa es una pregunta simple porque es el enfoque por el cual aprovechas al máximo el contenido de la Biblia. Toda palabra de Dios es limpia. Si hay, y lo hay, un aspecto de leche de la verdad, como Pablo habla de eso, y un aspecto de carne de la verdad. Eso significa que comienzas en algún punto y sigues profundizando. Y yo diría ahora, probablemente, amo la predicación expositiva más que nunca. Y me parece inagotable. Cuando llego el domingo, puedo ser peligroso para que pueda predicar. ¿Entiendes eso, John? Porque voy a entrar con todo. Puedo decirle a mi esposa, más vale que te alejes porque vas a escuchar un sermón. Estoy llegando a un punto de peligro. Y es lo inagotable que es la Escritura. Y al ver lo alto, lo profundo, lo ancho
de la realidad inagotable de la Escritura, se revela a sí mismo, se revela a sí misma a mí cada semana, cada semana. Nunca he pensado, me veo como alguien que apenas he llegado, ha probado un poquito de lo que hay en la cubeta y no he llegado al fondo. Esta es una parte pequeñita. Podría predicar muchas vidas interminables y nunca agotar la verdad de la Escritura. Entonces, al mismo tiempo, la predicación expositiva no solo cubre todo, sino que entra en profundidad. Tiene que, porque no puedes salirte con no explicar algo. Entonces, me encanta la predicación expositiva. Otra cosa me viene a la mente conforme pensamos en esto mucho. Nunca estoy tratando de inventar lo que voy a decir el domingo, porque estoy avanzando a lo largo de un libro y todo está edificando sobre todo lo demás. No conoceré yo otra manera de predicar. La manera corta de decir eso es que crees en la predicación expositiva porque Dios escribió el libro. Solo deja que eso, asimila esa. Dios nos dio un libro. Dios nos dio un libro. ¿Qué más harías? ¿Qué otra cosa harías? Sino ayudarle a la gente a saber qué hay en el libro. No sabes nada. Dios sabe todo. Él es totalmente inteligente. Entonces, digo, simplemente deja, hermanos, piensen en esto. Si la gente entiende esto, esta es la palabra del Creador del universo. ¿Por qué vas a desperdiciar tu tiempo hablando de algo más? Entonces, eso es lo que él acaba de decir. Y entonces, la otra parte de la pregunta, eso es maravilloso. La otra parte de la pregunta, el cambio, estás preguntándole a dos hombres que probablemente más que cualquier otras dos personas en el planeta han cambiado, no han cambiado nada. No cambiamos. La gente me pregunta, oye, ¿qué has cambiado desde que tu teología cambió? ¿Qué? No puedo pensar en nada. Pero, con respecto a la predicación, voy a decir, yo creo que si tuviera que volver a hacerlo, 33 años estuve en el púlpito yo, trataría de ser más deliberado en combinar la explicación local del texto con la formación doctrinal de la iglesia. No creo que hice eso como lo haría ahora. Quiero hacer más de esto. Es peligroso decir eso porque sé que algunos de ustedes han salido de tradiciones confesionales donde comienzan con un sistema, y tienes que trabajar para ser expositivamente fiel, y otros de ustedes comienzan con la exposición, fidelidad inmediata, y tienen que llegar a la doctrina sistemática. Entonces, en algún punto en medio, quiero estar ahí, porque yo creo que las iglesias pueden escucharnos a la exposición y nunca formar un marco de teología sin algo de ayuda. Entonces, ese es un cambio que probablemente yo haría. Yo no quiero decir necesariamente predicar sermones temáticos, una serie de predestinación, una serie de regeneración. Eso estará bien. Yo lo haría. Sino que más bien conforme avanzas a lo largo del texto y entras en una palabra que simplemente está cargada de contenido doctrinal y no tienes que entrar en eso, puedes. Probablemente yo entraría en eso más ahora de lo que jamás ahí en el pasado. Esa es una diferencia. Otra es que la presentación en sí ha cambiado en que me siento más libre de salir del guión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo el tiempo? Siento la capacidad de ver a los ojos de la gente. Eso en los primeros 5 años me distraía. Si yo veía a alguien, perdía mi lugar en las notas. No podía. Sé que los jóvenes predicadores les cuesta ser
directamente, involucrarse de manera directa con la gente. Y en tercer lugar, una persona mayor, me siento más que quiero incluso como la gente. He oído a los pastores mayores, cuando tienes cientos personas en tu persona, cuando es gente mayor, como que le cuesta hablar, les cuesta hablarles, confrontarlos. A mí ya no me importa. Ya de mayor ya me meto con todo. Ese es, no me intimida la edad. Esa es una de las cosas. En resumen, creo que lo que he descubierto en resumen, este es mi resumen de la predicación. En donde estaría dispuesto a morir mañana. Es una combinación de una exposición fiel, rigurosa de lo que está ahí, mezclada con una pasión en la exaltación de mostrar en la realidad de lo que está hablando, mezclado con en una aplicación cara a cara a sus conciencias. Esas cosas son los que yo quiero hacer cuando predico. De hecho, es un poco más fácil hacer eso en la Internet. ¿Lo es? No tienes que ver a la misma gente y hacer eso cada semana. Entonces, tienes que... Bueno, tú sabes lo que estoy diciendo. Bueno, tienes que regresar la semana que entra, tú sabes. Pierdes tantos miércoles, ¿verdad? Solo cierto número de miércoles. Más acerca de la predicación, muy bien. Tito 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, por la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que lleva a la piedad. Con fe y conocimiento, esperando en la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, prometió desde antes de la fundación del tiempo y en su tiempo designado trajo su palabra a la luz mediante la predicación, encomendada a mí por el mandato de Dios nuestro Salvador. Alentemos a estos hermanos en su predicación. ¿Cómo la predicación triunfa? Háblenos del triunfo de la predicación. ¿Cómo pueden ayudarles a ver que la predicación, que podemos olvidar nuestros hermanos en una semana, a veces, fácil, el lunes? Pero hay algo en la predicación que tiene una importancia eterna y poder perseverante eterno. Alienten a los hermanos a que su predicación triunfará. Ayúdenos a pensar en la predicación triunfal. Como descienden la lluvia y la nieve del cielo, mi palabra que envío no regresará, mi palabra vacía, así como da semilla al sembrador y pan al que siembre, porque así será mi palabra, no regresará a mí vacía y hará lo que yo, para lo que lo he enviado. Es una promesa absolutamente gloriosa que Dios habla así, y entre más podamos acercarnos a su palabra, como se oye tu palabra, entre más fuerte se oiga, entre más clara sea tu palabra, el Señor va a cumplir su propósito, no es un desperdicio. Se va a ver por un momento como que tuvo un efecto pequeño y nunca carece de efecto. Si usted está predicando la palabra de Dios, ahí está la promesa. Yo haré que mi palabra cumpla mis propósitos. Eso es lo que yo me digo a mí mismo una y otra vez cuando entro al púlpito. Y yo voy a decir esto. El efecto duradero no viene de inteligencia homilética en acrónimos, o en esta conferencia tiene todas las P's. No sé cómo se les ocurrió eso. 11 P's. El triunfo del placer, el triunfo de la oración, petición. Me gusta, no sé cómo hacen eso. Tiene cero efecto en la naturaleza duradera de los sermones. Muy bien, por favor sepan eso. Y cuando se les ocurre C's en el tuyo, como compasión, lo que sea, ese tiene un efecto cero en... Eso
te va a ayudar, eso te va a ayudar a recordar su bosquejo 3 días, pero estamos hablando de 3 millones de años. Eso es lo que nos importa. Y lo que va a ayudarle a la gente en 3 millones de años, en el sermón es si nacieron de nuevo. Y si el Espíritu Santo los convenció de un pecado en su vida y caminaron en santidad hasta que vieron a Jesús. En otras palabras, el legado de la predicación, el efecto duradero de la predicación, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, haces lo mejor que puedes con tus bosquejos, tus anécdotas, la impresionante capacidad de H.B. Charles de decir las cosas. Es fabuloso que haga eso. Y haces lo mejor que puedes. Y cautiva la atención de la gente, pero al final estás hablando de lo que va a ser verdadero en 10 años. Y la respuesta es solo si nacieron de nuevo y si hubo una estructura mental en su vida que dio un giro de 180 años, soberanía de Dios, la voluntad del hombre, regeneración, hay en un cambio, una alteración enorme en tu manera de pensar. Eso es lo que estás buscando y esa es la obra del Espíritu Santo mediante la presentación fiel de su palabra. Creo que estoy de acuerdo con todo eso. Simplemente diría que la predicación eficaz es un viaje. Comienzas en algún punto y terminas en otro punto, y ilustraste esto anoche. Nos dijiste a dónde ibas y nos ibas a llegar al placer y recibimos eso y seguimos el viaje y tus 4 puntos o 4 conexiones, la realidad y en la realidad del mensaje fueron una progresión para llegar al punto. Entonces siempre pienso en un bosquejo o alguna estructura que tenga la cronología lógica para llevarte al punto principal. Y una de las cosas con la predicación es que la gente tiene que estar dispuesta a mantenerse contigo hasta el final, a seguirte, porque saben que se les va a dar alguna realidad preciada si se quedan contigo. Entonces creo que manejas la Escritura de una manera progresiva que los mantiene involucrados en ese viaje y con lo que uses algunas herramientas de memoria, pero la predicación no es solo arrojar idea tras idea tras idea tras idea y algo emotivo en una historia. Es ir a algún lugar. Es un argumento. Es un argumento artesanal y tiene todas las herramientas necesarias para mantenerlos ahí y cambia el paso y todo eso. Pero si se quedan en el viaje van a aprender, de hecho, en tu predicación que el fin vale el viaje. Entonces, para que se mantengan en el viaje. Creo que eso es lo que hace que su predicación, de la predicación de los dos pastores John, que es tan parecida, que es lógica y está enfocada en el texto. Y aunque se oyen diferente cuando oyen seminaristas que oyen el mismo pasaje predicado por John MacArthur y escuchan el mismo pasaje predicado por John Piper, la verdad central es la misma, el mismo pasaje, mismo significado, porque eso es lo que Pablo dijo. Pero la manera en la que llegan ahí, lo que es común, es que tú te mueves mucho más que él en el púlpito, pero está impulsado por la lógica, ¿verdad? Ambos, ustedes dos, son tan cuidadosos, son minuciosos, moviéndose hacia este es el significado del texto y cómo necesita ser traído a la luz y a la vida. Entonces, hablen un poco, solo por un momento, de la predicación el uno del otro. ¿Qué es lo que ven en la predicación de MacArthur que es tan preciado para ti? ¿Y qué es lo que ves, Dr. MacArthur, en la predicación de John Piper que te gusta, que te encanta? Yo creo, no voy a decir nada que no todos decimos, es que la predicación del Dr. MacArthur es increíblemente clara. Es tan clara y no le da la vuelta, no está para llegar al punto claro.
conforme oigo, pienso, no está desperdiciando ninguna palabra aquí. Él no está usando humo en ningún lugar. Es simplemente claro. Y lo segundo es, realmente está ahí, está en el texto. Realmente está ahí, mira eso. Y la gente le encanta eso, a mí me encanta eso. Dime lo que el texto dice, qué es lo que Dios dice. Y, en tercer lugar, tiene la capacidad de relacionar lo inmediato del texto a preocupaciones doctrinales o preocupaciones culturales. No estamos saliendo en una tangente, no es una tangente donde te enreda en aplicación excesiva, sino ve, hombre, eso es claro, ahí está. En este momento, en la situación, eso es relevante. Entonces hay unas cuantas cosas que por lo menos me atraen y quiero oír la claridad, quiero ver qué es lo que está en el texto, quiero que sea relevante para mi vida en esta cultura, en este momento. Y simplemente es claridad. Creo que la predicación que no es con una pasión. Creo que muchos predicadores están jugando. Están jugando. Conocemos todos una predicación que él decía, es lo que tenemos, el modelo primordial que tenemos, un predicador dijo, dijo un predicador, ¿cuál es el modelo para el predicador? Los comediantes que se ponen de pie. Dice, no ven a muchos comediantes, fue lo que... ese es que seguro, tú no ves a muchos comediantes que se ponen de pie. Ni me interesa, ni tú tampoco. Yo no, ni siquiera tengo una televisión. Yo diría lo mismo acerca de John, por la misma razón, claridad, el significado del texto y las implicaciones doctrinales. Su predicación me gusta. La aplicación es una cosa, la implicación es algo más. Puede haber 1000 aplicaciones, pero normalmente solo hay unas cuantas implicaciones que simplemente cubren tanto que cambian cómo abordas la vida. John es un genio en la implicación del texto, sin decir esto es lo que haces el martes por la tarde, esto sucede y esto sucede. Es el poder de esa implicación extraído porque sabes que el texto lo dijo y entiendes el panorama más grande de la teología que enmarca esto. Y solo quiero sentir la implicación, quiero sentir la carga de ese texto, quiero que la gente sienta esa carga y no quiero sobredefinirla a nivel práctico, no sea que yo deje algo afuera. Eso. Entonces lo que acaban de oír no es que yo traten de reconocerse el uno al otro. Creo esta es una buena palabra para los predicadores jóvenes. Han entregado su vida a preparar hombres y la gente inmadura se ven atraídas a la personalidad en lugar de la verdad y entonces son piperianos, MacArthur. Y lo que eso siempre fue una clase maestra para los predicadores jóvenes para ver a lo que le tienen que dar prioridad y no es el estilo. Es la sustancia y la verdad y un enfoque en el texto. Y por eso estamos tan agradecidos por ustedes, hombres, y su impacto en nuestras vidas. Debido a eso, el modelo de predicación que es eso. Solo una pregunta, una advertencia. El hecho de que a mí me encanta oír ese tipo de predicación se debe al hecho de que yo he nacido de nuevo. Y en mi lengua tengo papilas gustativas espirituales. Su predicación y la mía van a alejar a muchas personas. El hecho de que nos caemos muy bien y casi la mayoría de la gente en este lugar se quieren los unos a otros, nos queremos, pero va a haber iglesias donde tú predicas como yo o como él y no van a querer oírte. ¿Por qué? No están atraídos a quiero oír más de la Biblia, no les importa. Eso necesita una mente espiritual, entonces por eso la oración. HB habló, Charles, de eso es tan esencial. Oramos por nuestra congregación para que tengan oídos para oír. Pregunta final. Nuestra cultura idoliza lo joven. La Biblia reverencia la edad. La edad mayor es un regalo de Dios, una bendición, un fruto de verdad, de favor divino. Llama al respeto, a la bendición, al honor, ustedes dos.
si lo puedo decir con toda la fuerza de que la Biblia dice, son mayores. Y los amamos mayores, 78 y 84. Y ustedes están modelando para todos nosotros, si el Señor nos da esos tantos alientos como ustedes, cómo se ve ir madurando con los años, volviéndose mayores como ustedes. Hablemos en estos momentos, hablemos de volverse mayor como creyente y como pastor. ¿Cómo piensan en que ser mayores, en que pasan los años en su experiencia para honrar a Cristo y servir a su iglesia? No sé si yo he creado una especie de paradigma en que para pensar en mí, simplemente hago lo que hago. Por ejemplo, el ser mayor tiene sus problemas, como ponerte los calcetines y tener cada año cosas más largas y tener problemas más serios cada año. O tardo más en moverte cada año, pero no pienso en eso. Te voy a decir en qué pienso. Pienso en el Señor. Señor, por favor, manténme fiel. Simplemente no quiero decir algo en algún lugar o hacer algo que va a deshacer una vida de esforzarse por ser fiel. No. Digo, Señor, solo manténme fiel. Y creo que confío en el Espíritu Santo. No tengo miedo. No tengo miedo de vivir mi vida. Confío en el Espíritu Santo. Amo al Señor, amo su palabra, pero no soy invencible. Y lo segundo es, Señor, no dejes que algunas personas digan de mí que no son verdad y que son destructivas. ¿Por qué? No, que no quiero estar en una posición en la que tengo que defenderme a mí mismo. ¿Por qué? Porque eso es tan imposible. Entonces, sí, solo oro porque el Señor me ayude a tenga cuidado de mí mismo y de mi doctrina y mantenerme fiel. Y Señor, protégeme de mis enemigos, que no deshaga tanto, pueden deshacer tanto cuando dicen cosas que no son verdad. Hombre, tantas cosas que decir. Eso es oración. Manténme. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque cuanto me ama el Salvador, Él me sostendrá. No hay duda al respecto. Porque si tú piensas que la santificación es progresiva, en el sentido de que no hay batalla después de los 78, no estás pensando correctamente. El peligro de los pecados de la edad a los 78, la flojera, la duda. Cuando Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, él quiso decir, hasta el final, ¿verdad? Hasta que me cortaron el cuello, porque camino a la guillotina, podría traicionarte. Y mi perspectiva de Romanos 8 de seguridad eterna es un proyecto de comunidad, necesita por el que debe ser peleado. Entonces, Él te guarda. Entonces, yo espero que mientras tengo el cerebro, tiene que estar involucrado en guárdame. No me dejas hacer nada torpe que va a atacar el ministerio. No me dejes traicionar a mi esposa. No me dejas dejar la oración. No me dejes volverme superficial. No me dejes sedar a ver videos todas las noches. Dios, protégeme del mundo. Y que el mundo entre a un hombre que entre a un corazón de 78 años. Entonces, esa es la parte de la batalla. Solía pensar, John, tú pensaste así, no sé, que debido a que la santificación es progresiva, que mi
pacientes de 30 años tendrían 40 años. Los que eran más pacientes a los 30 años serían 40 años más pacientes a los 70. Y no, quizá puede ser, quizá me estoy condenando a mí mismo, porque el proceso de santificación debería ser un hombre, una persona santa más a los 78 que a los 38. Pero no funciona. Digo, estoy en una batalla, en un alma, con la batalla diariamente. Estos auristas siguen pegándome. Y la fe, el esclavo de la fe, la espada del Espíritu diariamente. Entonces, si piensan que van a llegar un día y van a estar tranquilos, van a ser destruidos. Porque no hay un momento en el que estás a velocidad crucero. Simplemente para decirlo de manera, con un giro positivo aquí, o darle la realidad, hablar de la realidad. En primer lugar, cuidado. Yo sé que nosotros vamos a llegar al punto en el que no podamos predicar, o podamos morir antes de que lleguemos ahí. Pero eso depende de Dios. No creemos en la muerte de misericordia. Estamos en California, Oregón, estos estados. No creemos en eso donde estés. Nosotros, cuando decidimos, cuando no tengamos nuestras facultades, va a venir. Si no morimos, va a llegar un punto en el que tenemos que estar en un asilo. Y la pregunta es, ¿vamos a poder ser fieles? Entonces, no oigan esto como una especie de triunfo. Sí, los héroes. No obstante, me senté en el ministerio de Oswald Sanders a los 89. Yo tenía 50 y tantos y él 89. Él dijo, es que no escribió un libro desde que tenía 70 años. Dijo, así quiero ser yo. Ahora mi nuevo modelo es Thomas Sowell, quien tiene 93. Y cuando cumplió 90, le entrevistaron y le preguntaron, ¿cómo es posible que escribiste un libro cada 18 meses desde que tenías 80 años? Yo dije, muy bien, la vida comienza a los 80. Tengo 2 años para empezar y a partir de los 80, ahí despego. Entonces, la manera en la que eso se equilibra con la batalla es que no veas el envejecer como algo tan duro y una batalla tan grande que tu cuerpo ya no veo tan bien, ya no oigo tan bien, el cuerpo está más lento. Esta naturaleza exterior se va desgastando, pero mientras que tienes vida, tienes ministerio. Odio el sueño americano de la jubilación. Creo que es totalmente antibíblico, creo que eso destruye almas. Y alguien decía, los hombres en Estados Unidos no mueren de edad mayor, se mueren de la jubilación, lo cual quiere decir que pierden significado. Entonces, pastores no tienen que hacer lo que él hace, quedarse en el pastorado para siempre. No tienen que hacer eso. Ese es algo bueno. Ese es algo bueno. Yo paré a los 67. No estoy seguro de que debe haber parado. No estoy totalmente confiado, la seguridad total, pero trato de ser útil desde los 67 a los 78. Entonces, todo eso para decir, sean sobrios acerca de la batalla y tengan esperanza y optimistas y con energía por lo que Dios los llame a hacer entre los 65 y los 85. Estas preguntas y respuestas no fue traído a ustedes por la AARP. Nunca ha respondido a una de esos sobres de los 10,000 respuestas. Esos 10,000 sobres. Y ni yo ni no. Estamos muy conscientes de eso. Entonces, tan agradecidos por la fidelidad de Dios mostrada en sus dos vidas. Esto fue una hora tan útil, tan productiva. Muchas gracias. Muy bien. Pueden tomar asiento. Tranquilos, cálmense.
Doctor MacArthur, ¿puede orar por estos hombres que Dios sea fiel en sus ministerios y vidas? Y Tom, te vamos a pedir que vengas y concluyes. Padre, este ha sido una hora tan refrescante juntos. En tantas maneras nuestros corazones han sido animados y acogidos y emocionados por ver el impulso de todo corazón latiendo en este lugar acerca del ministerio y la predicación, para que puedan ellos comprometerse con puedan recibir toda respuesta que hemos tratado de darles. Se ha sentido como si estábamos dándoles agua a sus almas y fortaleciéndolos, y así se vio simplemente su respuesta exuberante. Entonces, Señor, pedimos que esto pueda ser usado para levantar a esta generación de pastores y estos hombres que están aquí a un nivel de fidelidad y perseverancia que va a glorificar y honrar tu nombre. No queremos que esto solo haya sido una experiencia de un momento, por mucho que la disfrutamos, sino que una experiencia que lleva poder duradero, para que veamos una diferencia en el futuro. Tantos desertores y tantos involucrados en la manera superficial que abordan el ministerio. Necesitamos otro grupo. Necesitamos a los mejores, los más dedicados, los más fieles, los más entregados, los más poderosos. Entonces usa esto, Señor, por tu Espíritu, en la vida de toda persona que está aquí, para hacer una diferencia notable, significativa, en la próxima década y aún más allá en la iglesia. Para tu gloria oramos, en el nombre de Cristo. Amén.